Hola a todos, mi nombre es Lili Giovanni Manchay Calvay, estudiante de la Universidad César Vallejo, sede Chiclayo. Hoy en día curso el 8º ciclo de la carrera de Ingeniería Ambiental. Como docente está el catedrático Quispe Arellano Jonathan Hilario. En esta oportunidad voy a hablarles de un expediente titulado Centrales Hidroeléctricas Yuquia y Yuta. Para ello voy a iniciar con esta frase. La central hidroeléctrica es nuestra. Cuidemos de ella, que nos brinda su servicio como la tratemos. Tenemos la descripción del proyecto. Si bien es cierto, en los últimos años el aumento de la población ha generado una gran demanda en la energía eléctrica. Es por eso que este proyecto tiene como finalidad la creación de centrales hidroeléctricas en la zona de Yuquia y Yuta, que serán beneficiados miles de hogares. Como todos sabemos, la energía eléctrica es de vital importancia para la humanidad de hoy. Esta central hidroeléctrica tendrá una potencia de 288 megavatios y 156 megavatios, con una línea de transmisión de 500 voltios respectivamente. Como vemos acá en la descripción del proyecto, tenemos esa imagen con ayuda del QGIS. Hemos podido observar los puntos más impactantes por dicha construcción de la hidroeléctrica. Como ustedes ven, en los puntos verdes, ahí nos puede mostrar los puntos de monitoreo biológico. En el punto amarillo, ahí vemos el monitoreo de radiaciones no ionizantes. En lo que es el rojo, nos puede mostrar el monitoreo del ruido ambiental. En el rosado tenemos los puntos de monitoreo de vibraciones. En el celeste tenemos el punto de monitoreo de calidad de aire. En el marrón tenemos el punto de monitoreo de la calidad de suelo, del tipo de suelo. En el punto azul tenemos los puntos de monitoreo de efluentes. En lo que es el blanco nos muestran las canteras de la zona de Yuta. En el plomo igualmente nos muestra las canteras de la zona de Yuquia. Y en la flecha celeste ahí nos está mostrando la línea de transmisión por donde va a pasar. Acá tenemos la ubicación y la localización. ¿Dónde está ubicada esta central hidroeléctrica? Esta central hidroeléctrica está ubicada en los distritos de Yuta y Santa Isabel de Siguas, provincia de Cayoma, región Arequipa. Esta central hidroeléctrica tiene un monto de inversión de $273.576.678. En dicha construcción va a llevar un tiempo de 46 a 48 meses. Tenemos las acciones más impactantes al momento de construir esta hidroeléctrica. Aquí se ha construido por etapas. En la primera etapa encontramos la construcción. En la construcción, ¿qué va a haber? Va a haber la construcción de vías de acceso, las vías de transporte, la movilización de equipos, de materiales, la habilitación de campamentos temporales, los almacenes, los talleres y todo ello, ¿no? En la operación y mantenimiento aquí se evaluarán principalmente los impactos originados cuando ya esta hidroeléctrica esté en el funcionamiento. Y en la etapa de abandono aquí pues se va a contemplar las actividades destinadas a la rehabilitación y reconformación de las áreas más ocupadas por los distintos componentes de dicho proyecto. Tenemos aquí los componentes más afectados por la construcción de esta hidroeléctrica. Aquí encontramos al componente aire. El componente aire va a tener un impacto negativo debido a la alteración de la calidad acústica por el incremento de los niveles sonoros.
Esto se va a dar en una etapa de construcción y en la etapa de la operación. ¿Por qué en la etapa de la construcción? Porque es ahí donde va a haber remoción de suelos, el traslado de los materiales, entre otros. Este va a tener un nivel de importancia moderadamente significativo. Va a necesitar bastante lo que es el agua. Van a necesitar los talleres, los almacenes, los trabajadores, entre otros. Esto se dará en la etapa de la operación y el mantenimiento, que tendrá un nivel de afectación moderadamente significativo. Ahí tenemos el componente suelo. El componente suelo va a tener un impacto negativo debido al cambio del uso actual del suelo. Este suelo, después de ser un suelo fértil, va a ser un suelo contaminado. Esto se va a dar en la etapa de la construcción y en la etapa de operación y mantenimiento. ¿Por qué en la etapa de la construcción? Porque ahí van a estar en el trabajo, como ya les dije, va a haber un movimiento de tierras, que tendrá un nivel de afectación muy significativo. Tenemos a la flora silvestre. La flora silvestre va a tener un impacto negativo debido a la disminución de la cobertura vegetal. Se dice que en esta zona existe 172 especies. Entre ellos, los más afectados van a ser las plantas medicinales como, por ejemplo, el cardonal y el matorral. Esto se dará en una etapa de construcción y operación y mantenimiento, como también en la etapa de abandono, que tendrá un nivel de afectación muy significativo. Aquí tenemos a la fauna silvestre. En dicho lugar se encuentran 67 especies. Entre ellos tenemos al zorro colorado, a la vicuña y el guanaco, que serán las especies más afectadas por las actividades en ese lugar. Esto tendrá un impacto negativo debido al ahuyentamiento de la fauna silvestre, que se dará en la etapa de la construcción y en la etapa de la operación. Es ahí donde los animales van a huir de ese lugar debido al trabajo que se está realizando, que tendrá un nivel de afectación significativo. Se dedica a las actividades de las minas, mientras que en el distrito de Santa Isabel de Siguas el 58.6% se dedica a la crianza de animales y un 18.6% se dedica a la explotación de las minas y canteras. ¿Cómo va a afectar a la salud? En la salud va a afectar generando sobreexpectativas, generando quejas y controversias, va a haber molestias, malestares entre ellos. En el empleo, aquí va a generar mayor empleo para la población. En los recursos locales va a haber un incremento de los ingresos económicos de las familias por la generación de empleo local y por la compensación de uso de tierras. En esos tiempos, las tierras donde van a ser trabajadas por esta central hidroeléctrica van a ser vendidas. Tenemos el paisaje natural. Esta central hidroeléctrica va a afectar mucho en lo que es a la flora y la fauna. Como ya les dije, que las especies más afectadas van a ser el matorral, el cardonal, la vicuña, el guanaco, entre otros. Tenemos la economía productiva. En la economía productiva va a tener un impacto directo positivo por el incremento de los ingresos económicos de las familias, por la generación de empleo local y por la compensación de uso de tierra. En esos tiempos va a tener la población va a tener trabajo para ellos, pero que asimismo va a tener un impacto negativo debido a la disminución de la producción agrícola. La mayor parte de la población se descuidará de sus tierras agrícolas y se va a dedicar a esas actividades de la central hidroeléctrica, ya que van a tener mejores ganancias. Tenemos a la infraestructura socioeconómica. Aquí tendrá un impacto negativo
debido a la disminución del aprovechamiento de la trucha para el autoconsumo. Se dice que en este lugar la especie que más sobresale y más consumida es la especie de la trucha arcoíris y la trucha blanco. La población de ese lugar se dedican de 2 a 3 veces por semana a la pesca durante todos los meses del año, a excepción de los meses de abril y mayo. Tenemos los recursos culturales e históricos. Estos tendrán un impacto negativo debido a la alteración de la calidad visual del paisaje que se dará en la etapa de la construcción del componente agua, ya que va a haber una alteración de los hábitats acuáticos y una afectación de la fauna acuática. Como ya les dije, la especie más perjudicada en estas actividades va a ser la trucha, debido a la alteración de la calidad de agua producto de la caída del material. Esto se dará por el desarrollo de las actividades de explotación de canteras del río. Tenemos la clasificación. Como aquí pueden observar, tenemos un estudio de impacto ambiental de dicha central hidroeléctrica. Esto se ha desarrollado en 3 fases. La primera fase, como vemos, es la fase preliminar del gabinete. Aquí se han visto las características y alcances del proyecto, la planificación y evaluación de las salidas de campo. En esta primera fase se ha visto el campo donde se va a ubicar los almacenes, los talleres, donde van a ubicar a los pobladores o trabajadores de dicha actividad. En la fase 2 tenemos la fase de campo. Aquí va a haber una obtención de información para el desarrollo de la línea de base ambiental y social. El trabajo de campo se realizó en presencia de representantes del SENACE, ya que este es el actor importante para esa actividad. Tenemos en la fase 3 la fase final ya del gabinete. En esta parte se ha visto el procesamiento y ordenamiento sistemático de la información obtenida y la revisión y análisis de la información bibliográfica. Esto se ha dado con ayuda del SIG, del Sistema de Información Geográfica. Y como penúltimo tenemos las conclusiones. En las conclusiones se ha llegado a concluir diciendo: las centrales hidroeléctricas tienen previsto captar las aguas de los ríos o quebradas para asegurarse que el caudal de operación sea el adecuado en función al estudio hidrológico. Como segunda conclusión tenemos: los estudios realizados permiten demostrar la viabilidad técnica del proyecto y los impactos como los planes de mitigación a ser implementados durante la construcción del proyecto. Y como última conclusión tenemos con la implementación de las líneas de transmisión 500 voltios ya consideradas del proyecto, grandes podrán evacuar la generación del proyecto y así poder ser comercializada a nivel nacional. Ahí tenemos las referencias bibliográficas de donde se ha sacado la información para dicho proyecto y concluimos con todo esto.